Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Preparados para otra noche de terror en Michoacán? Dejen en los comentarios qué hora marca su reloj y desde qué ciudad o país nos están hablando. No se olviden de suscribirse y dejar su like. ¿Se atreven a escuchar estas historias con las luces apagadas? Pónganse cómodos y prepárense, pues vamos a comenzar nuestro viaje por lo desconocido, ahora mismo. Las sombras nos llaman nuevamente. Dime, ¿estás solo? Comenta abajo desde donde nos escuchas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. No hay más espera. El primer relato comienza ya. Me llamo Antonio y tengo 50 años. Soy un agricultor que cultiva aguacates en Michoacán, México. Vivo en una casa pequeña en las colinas, rodeado por mi huerto que parece no tener fin. Siempre me ha gustado mi vida tranquila y mi trabajo, que llevo haciendo más de 30 años. Nunca pensé que una noche normal de cosecha cambiaría todo lo que creía. Todavía se me pone la piel de gallina solo de recordar aquella noche aterradora. Era un jueves a finales de octubre y el aire estaba frío. La luna llena brillaba en el cielo, haciendo sombras extrañas entre los árboles de mi huerto. Decidí cosechar aguacates por la noche, algo que ya había hecho muchas veces. Los compradores vendrían temprano a la mañana siguiente y quería tenerlo todo listo. Cogí mi linterna, me puse una chaqueta vieja y salí a trabajar. La noche estaba tranquila. Solo se oían mis pasos y un búho ululando a lo lejos. Empecé a recoger los aguacates maduros, llenando cestas y más cestas. El olor de la tierra húmeda y de las hojas estaba en el aire. Trabajaba rápido, encontrando los frutos incluso en la oscuridad, debido a mi experiencia. Mientras cosechaba, empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza, intentando no pensar en ello. Es solo tu imaginación, Antonio, me dije a mí mismo, tratando de sonreír. Pero el escalofrío en mi nuca no pasaba, y cada sombra parecía esconder algo aterrador. Aún así, continué trabajando, queriendo terminar pronto. Después de algunas horas, ya había llenado varias cestas y decidí descansar un poco. Me senté en un tronco caído, bebí agua y me quedé mirando la luna en el cielo. De repente, oí un ruido, una rama rompiéndose. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el sonido. Mi corazón casi se detiene cuando vi a alguien parado cerca de mí. Era un hombre, o parecía serlo. Llevaba ropa de arriero, alguien que conduce mulas, con un sombrero grande que cubría su rostro. Estaba quieto, sin moverse, mirándome. Tragué saliva, con la garganta seca. «Buenas noches, señor», logré decir, con mi voz temblando un poco. «¿Puedo ayudarle?». El extraño no respondió de inmediato, y el silencio pareció durar una eternidad. Cuando habló, su voz era baja y ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «Buenas noches, amigo», dijo, dando un paso en mi dirección. «Veo que tiene muchos aguacates. ¿Quiere ayuda para llevarlos hasta la ciudad?». Me quedé sin saber qué decir. La ayuda sería buena. Tenía más aguacates de los que podía cargar solo. Pero algo en aquel hombre me daba miedo. Su rostro, escondido por el sombrero, parecía extraño, de una manera que no sabía explicar. «Bueno», comencé, aún indeciso. «Gracias, pero creo que puedo arreglármelas solo». El arriero inclinó la cabeza y creí ver algo brillar en sus ojos. «Insisto», dijo él, su voz ahora más fuerte, haciéndome temblar. «El camino a Uruapan es largo y peligroso de noche. Es más seguro ir juntos». Antes de que pudiera decir que no, ya estaba yendo hacia mis cestas de aguacates. Sentí que aquella noche estaba lejos de terminar y que algo muy extraño estaba por suceder. El arriero empezó a coger mis cestas de aguacates como si fueran ligeras como plumas. Yo todavía estaba nervioso, pero no sabía cómo decir que no.
Así que cogí el resto de las cestas y comencé a seguir al extraño por el camino de tierra que llevaba a Uruapan. La noche se volvió más oscura y fría mientras caminábamos. La luz de la luna hacía que las sombras bailaran a nuestro alrededor. Yo intentaba conversar con el arriero, pero él solo respondía con pocas palabras. Su voz parecía venir de lejos, aunque estuviera muy cerca de mí. ¿Vive por aquí?, pregunté, tratando de romper el silencio aterrador. «Siempre estoy por los alrededores», respondió sin mirarme. Continuamos caminando y empecé a notar cosas extrañas. El arriero no hacía ruido al andar y no dejaba huellas en la tierra blanda. Era como si flotara sobre el suelo. De repente, vi un muro de piedras viejas frente a nosotros. Reconocí el lugar. Era el antiguo cementerio Purépecha. Mi corazón empezó a latir más fuerte. A nadie le gusta pasar cerca de un cementerio de noche, y menos con un extraño misterioso. «Tal vez deberíamos tomar otro camino», sugerí con la voz temblando. El arriero se detuvo y se giró hacia mí. En la oscuridad, sus ojos parecían brillar de una manera que no era normal. «Este es el camino más corto», dijo. «No tengas miedo de los muertos, Antonio. Ellos no pueden hacerte daño». Continuamos caminando, pasando por el cementerio. Las lápidas viejas parecían observarnos. El viento frío soplaba, haciendo un ruido que parecían gemidos. Yo quería correr, pero mis piernas parecían pesadas como el plomo. Mientras pasábamos, noté que el arriero parecía conocer bien el lugar. Saludaba a las lápidas como si fueran viejos amigos. «Buenas noches, don Pedro», decía. «¿Cómo está, doña María?». Esto me asustó aún más. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salimos del área del cementerio, pero mi alivio duró poco. Miré al arriero y casi dejé caer mis cestas del susto. Bajo la luz de la luna, pude ver a través de él. Era como si estuviera hecho de humo. En ese momento me di cuenta de que estaba caminando con un fantasma. Quería gritar, correr, hacer algo, pero estaba paralizado de miedo. El arriero seguía caminando como si nada estuviera mal, cargando las cestas de aguacates. Las luces de Uruapan empezaron a aparecer en la distancia. Nunca me había alegrado tanto de ver la ciudad. Pensé que, cuando llegáramos allí, todo estaría bien, pero una parte de mí sabía que esta noche estaba lejos de terminar. Llegamos a las primeras calles de Uruapan. Las luces de la ciudad me dieron un poco de valor. Pensé que todo estaría bien ahora que estábamos cerca de otras personas. Pero las calles estaban vacías y silenciosas, lo que era extraño incluso siendo tarde en la noche. «¿Dónde vamos a entregar los aguacates?», le pregunté al arriero, tratando de parecer tranquilo. Él señaló una plaza adelante. «Allí», dijo con su voz ronca. Caminamos hasta la plaza. No había nadie cerca, solo algunos árboles y un banco viejo. El arriero colocó las cestas en el suelo y se volvió hacia mí. «Gracias por la ayuda», dije, queriendo irme lo más rápido posible. El arriero sonrió, y su sonrisa me dio escalofríos. «No necesitas agradecer, Antonio. Yo te agradezco por la compañía». De repente, una nube cubrió la luna. Se puso muy oscuro por un momento. Cuando la luz volvió, el arriero había desaparecido. Simplemente se esfumó en el aire, sin hacer ruido. Me quedé parado, sin creer lo que había sucedido. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Miré alrededor, buscando al arriero, pero no había señal de él en ningún lugar. Entonces, miré las cestas de aguacates. Mi estómago se revolvió con lo que vi. Los aguacates, que estaban frescos y verdes cuando salimos del huerto, ahora estaban negros y podridos. Olían mal, como si hubieran estado pudriéndose durante semanas. Me aterroricé. Solté las cestas que estaba cargando y comencé a correr. Corrí lo más rápido que pude,
saliendo de la ciudad y entrando en los bosques de pinos que llevaban de vuelta a mi casa. El camino por los bosques era oscuro y aterrador. Las ramas parecían manos tratando de atraparme. Oía ruidos extraños por todos lados, pero no dejé de correr. Solo quería llegar a casa y esconderme bajo las mantas. Finalmente, vi mi casita. Entré corriendo y cerré la puerta con llave. Estaba jadeando y sudando frío. Encendí todas las luces y me quedé despierto toda la noche, con miedo de que el arriero fantasma pudiera aparecer de nuevo. Cuando salió el sol, me sentí un poco mejor. Decidí volver a la plaza en Uruapan para ver qué había pasado con los aguacates. Tal vez todo fuera solo una pesadilla. Pero cuando llegué allí, tuve otra sorpresa. Las cestas estaban en el mismo lugar, pero los aguacates estaban frescos y verdes de nuevo, como si nada hubiera pasado. Me quedé confundido y asustado. ¿Habría imaginado todo? ¿O realmente había sucedido algo extraño aquella noche? Volví a casa con las cestas, pero no podía dejar de pensar en el arriero. Después de aquella noche aterradora, las cosas no volvieron a la normalidad como esperaba. Empecé a notar cosas extrañas sucediendo en mi huerto. A veces, cuando iba a cosechar aguacates, encontraba algunos frutos que parecían haberse podrido de la noche a la mañana, justo en medio de ramas llenas de aguacates saludables. Una semana después del encuentro con el arriero fantasma, decidí contarle a mi amigo Miguel lo que había sucedido. Miguel es el dueño de la tienda de comestibles en Uruapan y siempre compra mis aguacates. Cuando terminé de contar, se puso pálido. «Antonio», dijo, «¿conoces la leyenda del arriero maldito?». Negué con la cabeza. Nunca había oído hablar de ella. Miguel continuó. «Dicen que hace muchos años, un arriero muy codicioso engañaba a los agricultores, robaba sus cosechas, dejando frutas podridas en su lugar. Un día, lo atraparon y los agricultores lo maldijeron. Ahora, dicen que su fantasma vaga por los caminos, buscando ayudar a los viajeros, pero trayendo mala suerte a sus cosechas». Me quedé boquiabierto. ¿Sería eso lo que me había pasado? Los años pasaron y nunca más vi al arriero. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche, creo oír el sonido de pasos y el tintineo de campanas de mula. En esos momentos, cierro bien las ventanas y rezo para que el arriero fantasma pase de largo por mi huerto. Mucha gente en Uruapan no cree mi historia. Dicen que debo haber soñado o imaginado todo. Pero yo sé lo que vi aquella noche, y siempre que veo un aguacate negro en medio de los verdes, no puedo evitar preguntarme, ¿habrá pasado el arriero por aquí de nuevo? Buenas noches, comunidad de Shade. Quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió allá por el año 2008. Es algo que nunca he podido sacar de mi cabeza, y creo que ya es hora de contárselo a alguien. Mi nombre es Alberto Hernández, y en aquella época era un granjero en las colinas remotas de Michoacán, cerca de Los Reyes. Había heredado aquella propiedad de mi abuelo unos años antes, después de pasar la mayor parte de mi vida en la gran ciudad. Al principio, pensé que iba a ser un calvario acostumbrarme a aquel estilo de vida tan diferente, pero no tardé mucho en enamorarme de la calma y de la belleza cruda de aquellas tierras. La granja era un mundo, ¿saben? Hectáreas y más hectáreas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Buena parte aún era matorral cerrado, que nunca tuve ganas ni curiosidad de explorar bien. Mi negocio era cuidar de las áreas de cultivo y del pasto para el ganado. El resto, lo dejé estar. Al fin y al cabo, ¿qué podía haber de tan interesante en toda esa maleza? Mi día a día era más monótono que un pan sin sal. Me despertaba con el canto del gallo, tomaba un café bien cargado y salía a trabajar. Entre dar de comer a los animales, revisar los cultivos y arreglar cercas, los días volaban sin que me diera cuenta.
Por la noche, después de un baño calentito, me sentaba en el porche con mi compañero, Canelo, un perro mestizo color caramelo que recogí para criar en cuanto llegué allí. Canelo era más que un perro, era mi compadre, mi hermano en aquella vida de ermitaño. Me seguía como una sombra todo el día y, por la noche, dormía a los pies de mi cama, como un guardaespaldas de 4 patas. Nunca me hubiera imaginado que este perro, tan bueno y juguetón, iba a ser el detonante de una serie de acontecimientos que pondrían mi vida patas arriba. Todo empezó una mañana que parecía igual a las demás. Estaba yo allí, tomando mi café, cuando vi a Canelo llegando al porche con algo en la boca. Al principio ni le presté atención. Pensé que era solo otra rama o una piedra que solía traer para jugar. Pero cuando soltó el objeto a mis pies, sentí un escalofrío subiendo por mi espalda. Era un hueso, pero no era un hueso cualquiera, de esos que a veces le daba para roer. No. Este era diferente, tenía algo de extraño, casi humano. Sacudí la cabeza, tratando de espantar esa idea loca. Debía ser de algún animal del monte que Canelo había encontrado en sus andanzas por la propiedad. Aún así, había algo en aquel hueso que me dejó con la mosca detrás de la oreja. En los días que siguieron, la misma escena se repitió. Canelo no paraba de traer huesos, cada vez más extraños. Unos parecían viejísimos, otros asustadoramente nuevos. Intenté fingir que no era nada, convencerme de que era solo mi cabeza jugándome malas pasadas, transformando huesos de animales en algo peor. Pero esa sensación de que había gato encerrado solo aumentaba. Fue entonces cuando decidí tomar cartas en el asunto. Una buena mañana, decidido a descubrir de dónde venían todos esos huesos, resolví seguir a Canelo en su caminata de todos los días. Poco sabía yo que esta curiosidad tonta me llevaría a enfrentar unos secretos sombríos enterrados en mi propia tierra. Secretos que tal vez hubiera sido mejor que quedaran ocultos para siempre. Aquella mañana me levanté más temprano de lo habitual. El sol apenas había empezado a asomarse por detrás de las colinas cuando salí de casa, determinado a seguir a Canelo. Él pareció extrañar mi presencia tan temprano, pero pronto volvió a su comportamiento habitual, olfateando el suelo y corriendo delante. A medida que nos alejábamos de la casa, el terreno se iba volviendo más accidentado. Pasamos por los pastos que conocía tan bien y empezamos a entrar en una parte de la granja que nunca había explorado bien. La maleza se fue haciendo cada vez más espesa y tenía que esforzarme para no perder de vista a Canelo. Ramas secas crujían bajo mis pies y espinas arañaban mis brazos, pero seguía adelante, movido por una curiosidad que no podía explicar. Después de casi una hora de caminata, llegamos a un claro que ni siquiera sabía que existía en mi propiedad. Canelo se detuvo de repente y sentí mi corazón acelerarse. Allí, en medio de aquella vegetación densa, había un espacio abierto, pero no era un claro natural, no, era un cementerio antiguo, abandonado, con lápidas desgastadas y cruces torcidas esparcidas por todas partes. Me quedé paralizado, sin creer lo que mis ojos veían. ¿Cómo podía existir un cementerio allí, justo en medio de mis tierras, sin que yo lo supiera? ¿Y por qué diablos nadie me había hablado nunca de esto? Canelo no parecía ni un poco perturbado. Simplemente trotó hasta un rincón del cementerio y empezó a cavar. Saliendo de mi estado de shock, me acerqué a donde estaba Canelo. Fue entonces cuando lo vi. Huesos, muchos huesos. Algunos parecían antiguos, otros parecían asustadoramente recientes. Había huesos humanos mezclados con huesos de animales, en una confusión macabra que me revolvió el estómago. Pasé el resto del día explorando aquel lugar siniestro, tratando de entender lo que estaba pasando. Las lápidas eran tan antiguas que apenas se podían leer los nombres. Algunas tenían fechas del siglo pasado,
Otras ni siquiera tenían fecha ya. Pero lo que más me intrigaba eran los huesos frescos. ¿De dónde venían? ¿Quién estaba enterrando cosas allí recientemente? Cuando el sol empezó a ponerse, decidí que era hora de volver a casa. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Aquella noche no pude pegar ojo. Me quedaba pensando en el cementerio, en los huesos, en todas las preguntas sin respuesta. Fue alrededor de la medianoche cuando lo oí. Un sonido bajito al principio, casi imperceptible. Parecía venir de la dirección del cementerio. Eran susurros y algún tipo de movimiento. Canelo, que normalmente dormía como una piedra, empezó a gruñir bajito, con todos los pelos del lomo erizados. Los susurros se fueron haciendo más fuertes y Canelo empezó a ladrar como loco. Yo tenía el corazón en la boca, pero cuando llegué a la ventana, no vi nada más allá de la oscuridad de la noche. Exhausto y confundido, acabé quedándome dormido allí mismo, en el sillón de la sala. Fue entonces cuando empezó. Todas las noches tenía el mismo sueño. En él veía sombras moviéndose allá afuera, justo en la dirección del cementerio. No se podía ver bien qué era, pero podía jurar que no eran animales normales. En el sueño, pasaba la noche en vela, abrazado a Canelo, que no paraba de temblar y gimotear. Cuando me despertaba, sudado y jadeante, corría afuera para ver si había pasado algo. Y siempre encontraba huellas extrañas alrededor de la casa. En el sueño, eran una mezcla bizarra de marcas humanas y de animales, como si algo que no era ni una cosa ni otra hubiera andado por allí. En la realidad, eran solo marcas confusas en el barro, probablemente de Canelo o de algún animal salvaje. En los días siguientes, intenté convencerme de que era solo estrés, que el cementerio había jugado con mi cabeza. Pero los sueños continuaban, cada vez más vívidos. En el mundo de los sueños, Canelo se negaba a salir de casa después de que el sol se ponía. Por la noche, los ruidos continuaban, cada vez más cerca de la casa. Soñaba que las cosas dentro de la casa tampoco estaban en su lugar, como si alguien o algo hubiera estado tocando mis cosas cuando no estaba mirando. En una de esas noches de sueño, me veía cercando el cementerio. Pasaba un día entero poniendo cerca de alambre de púas alrededor de aquel lugar maldito. Pero a la mañana siguiente, la cerca estaba toda en el suelo, como si un huracán hubiera pasado por allí. Cuando me despertaba, claro, el cementerio seguía allí, intacto y sombrío como siempre. A estas alturas, ya estaba pensando seriamente en vender la granja y largarme de allí. Pero cada vez que hacía las maletas para irme, acababa desistiendo en el último momento. Era como si algo me tirara de vuelta al cementerio. No podía explicarlo, pero sentía que ahora formaba parte de aquel lugar, de alguna forma extraña y aterradora. El sueño más intenso de todos era recurrente. En él cogía una linterna, llamaba a Canelo, que se resistía pero acababa viniendo, e iba hasta el cementerio. Allí veía figuras moviéndose entre las tumbas. No eran personas ni animales. Eran una especie de mezcla de los dos, criaturas que parecían salidas de las pesadillas más locas. En ese sueño, las criaturas notaban mi presencia y empezaban a acercarse. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Canelo ladraba como loco, pero ni siquiera él podía moverse. Era en ese momento cuando siempre me despertaba, gritando y empapado en sudor. Las horas se arrastraban y nada sucedía. Mis ojos pesaban, pero luchaba contra el sueño. Fue cuando, alrededor de las 3 de la mañana, vi algo que me hizo cuestionar si estaba realmente despierto o si me había quedado dormido sin darme cuenta. Una niebla densa y extraña comenzó a formarse alrededor del cementerio. No era como una niebla normal, parecía tener vida propia, moviéndose de forma antinatural.
y dentro de ella podía jurar que veía formas moviéndose, siluetas que no eran ni humanas ni animales. Mi corazón se aceleró y sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. La niebla comenzó a extenderse, avanzando lentamente hacia la casa. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, me levanté de un salto y corrí hacia adentro de la casa como si el diablo estuviera pisándome los talones. Cerré la puerta de golpe y eché todos los cerrojos, jadeante y temblando. Canelo, que me había seguido adentro, ladraba sin parar, con los ojos desorbitados de miedo. Me quedé allí, apoyado en la puerta, esperando oír algo, cualquier cosa. Pero el silencio de fuera era ensordecedor. Pasé el resto de la noche despierto, caminando de un lado a otro en la sala, esperando que saliera el sol. Cuando los primeros rayos de luz finalmente aparecieron, ya había tomado mi decisión. No podía quedarme allí más. Aquel lugar, aquel cementerio, todo aquello me estaba volviendo loco. Con las manos aún temblando, empecé a hacer las maletas. Metí ropa, documentos y todo lo que pude dentro de 2 maletas grandes. Canelo me observaba, confundido con todo aquel movimiento fuera de hora. «Nos vamos, chico», le dije, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. «Ya no podemos quedarnos aquí». En menos de 1 hora, había metido todo lo que necesitaba en el coche. Eché un último vistazo a la casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aquel lugar había sido mi hogar, pero ahora era solo un recuerdo de pesadillas que quería olvidar. Entré en el coche, con Canelo en el asiento del pasajero, y arranqué. Mientras conducía por el camino de tierra que llevaba fuera de la granja, miré por el retrovisor. El cementerio estaba allí, silencioso y aparentemente inofensivo bajo la luz del día. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. Ya resolveré más tarde qué hacer con la granja, pensé para mí mismo, pisando a fondo el acelerador. En aquel momento, lo único que importaba era poner la máxima distancia posible entre yo y aquel lugar maldito. Mientras la granja iba quedando atrás, sentía como si me quitara un peso de encima. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que los recuerdos de aquella noche y de todo lo que había sucedido en aquella granja me perseguirían durante mucho tiempo todavía. Me llamo Ricardo y, en aquel entonces, tenía 22 años. Trabajaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, de esos llenos de historia, ¿sabes? Siempre fui un tipo que no creía en fantasmas ni nada por el estilo. Pero lo que pasó en aquel lugar, vaya, me hizo replantearme muchas cosas. Una noche de octubre, el viento estaba frío y aullaba entre los edificios. Yo estaba haciendo mi ronda de siempre, comprobando que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando vi unas cartas que habían llegado tarde. Una de ellas era para el inquilino del apartamento 501, allá en el último piso. Ese apartamento siempre me daba escalofríos. Vivía allí un señor muy viejito que casi nunca salía. Nadie sabía bien quién era. Decidí subir para entregar la carta, ya que era hora de revisar esa planta de todos modos. Mientras subía las escaleras, porque el ascensor estaba averiado, como siempre, empecé a sentir algo extraño. Cada escalón que pisaba hacía un ruido que resonaba de una manera escalofriante. Cuando llegué al 5º piso, mi corazón ya iba a 1000 por hora. El pasillo estaba mal iluminado, con unas bombillas débiles que parpadeaban. Parecía hasta una escena de película de terror. Llegué a la puerta del 501 y dudé antes de llamar. Llamé una vez, nada. Llamé de nuevo, más fuerte. Silencio total. Ya estaba a punto de dejar la carta debajo de la puerta cuando oí un ruido dentro. Era un sonido raro. Parecía que alguien estaba arrastrando algo pesado.
Mi corazón se aceleró. Señor Gutiérrez, llamé, intentando no parecer asustado. Soy yo, Ricardo, el guardia. Tengo una carta para usted. El ruido se detuvo de repente. Se hizo un silencio que daba miedo. Entonces oí pasos viniendo hacia la puerta, muy despacio. La puerta se abrió solo un poquito y salió un olor horrible de allí dentro. Se me revolvió el estómago al instante. ¿Quién es?, oí una voz ronca preguntando. No se podía ver la cara del señor Gutiérrez, solo una sombra. Buenas noches, señor Gutiérrez, dije de nuevo, intentando parecer tranquilo. Disculpe que le moleste tan tarde, pero ha llegado esta carta para usted. Extendí el brazo con la carta, pero él no la cogió. Se quedó quieto, en silencio. Hasta pensé que se había ido. De repente, una mano salió de la oscuridad. Era pálida, arrugada, con dedos largos y uñas amarillas. Cuando cogió la carta sentí un escalofrío. La mano tiró de la carta hacia adentro rápidamente. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se cerró con fuerza. Oí el cerrojo girando. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Respiré hondo e intenté calmarme. Está todo bien, Ricardo, pensé. Es solo un viejito raro, nada más. Pero algo dentro de mí me decía que había más en esta historia. Bajé las escaleras sintiendo las piernas temblorosas. Cuando llegué a la portería, vi a mi compañero Pedro. Tenía una cara extraña. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien?, me preguntó. Le conté lo que había pasado. Pedro se puso pálido. Tío, dijo, me pasó algo parecido la semana pasada. Fui a llevarle un paquete al señor Gutiérrez y, no sé, fue demasiado raro. Nos quedamos hablando de eso un rato. Pedro me contó que, cuando entregó el paquete, juró haber visto algo moviéndose detrás del señor Gutiérrez. Algo grande, pero estaba tan oscuro que no pudo identificar qué era. Debe de ser la tele encendida, intentó convencerse, pero sabíamos que no era eso. Aquella noche no pude dormir bien. No dejaba de pensar en el señor Gutiérrez, en el olor extraño, en los ruidos. Había algo raro en aquel apartamento. Podía sentirlo. Pero, ¿qué era? ¿Qué escondía aquel viejito? No lo sabía, pero una cosa era cierta. Aquella noche fue solo el comienzo de una serie de eventos que cambiaron mi vida para siempre. Al día siguiente, llegué a mi turno todavía pensando en lo que había sucedido. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella mano pálida cogiendo la carta. Cuando entré en el edificio, doña María, la señora de la limpieza, vino a hablar conmigo toda agitada. Ricardo, qué bueno que llegaste, dijo, pareciendo preocupada. Ha pasado algo extraño esta mañana. Me contó que, mientras limpiaba el pasillo del 5º piso, oyó unos ruidos que venían del apartamento 501. Parecía que alguien estaba arrastrando muebles, ¿sabes? Pero era tan temprano, me dio miedo llamar a la puerta. Mientras doña María hablaba, sentí un escalofrío en el estómago. Recordé el ruido que había oído la noche anterior, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado. ¿Ha visto usted al señor Gutiérrez hoy?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, hace tiempo que no lo veo. A veces pienso que ya ni siquiera vive aquí. Aquella noche, estuve pendiente del 5º piso. Cada vez que pasaba por el pasillo, me detenía frente al 501 y me quedaba escuchando. Nada. Silencio total. Pero había algo diferente. El olor. Aquel olor extraño que había sentido ayer estaba más fuerte. Era un olor dulzón, medio podrido. Me quedé pensando si debía llamar a alguien para que lo comprobara. En medio de la madrugada, oí un grito. Corrí al ascensor.
que ahora funcionaba, y subí al 5º piso lo más rápido que pude. Cuando las puertas se abrieron, vi a la señora López del 502 parada en el pasillo en camisón. Estaba pálida, temblando. «Ricardo, gracias a Dios que has llegado», dijo, agarrándome del brazo. «Hay algo raro en el apartamento del señor Gutiérrez». Oí ruidos o como si alguien se hubiera caído y después oí gemidos. Parecía que estaba con dolor. Intenté calmar a la señora López mientras mi corazón latía a 1000 por hora. Llamé a la puerta del 501, llamando al señor Gutiérrez. Nada. El silencio era total, pero el olor, vaya, era insoportable ahora. La señora López también lo notó. «Dios mío, ¿qué es ese olor?», preguntó, tapándose la nariz. Decidí que era hora de pedir refuerzos. Llamé a mi supervisor y le expliqué la situación. Dijo que iba a mandar a alguien de mantenimiento con la llave maestra. Mientras esperábamos, me quedé con la señora López en el pasillo. No dejaba de temblar. «¿Sabes, Ricardo?», dijo en voz baja. «Está pasando algo raro aquí desde hace semanas. A veces, en medio de la noche, oigo ruidos, como si alguien estuviera andando de un lado a otro. Pero los pasos no parecen humanos». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, el ascensor se abrió. Era don José de mantenimiento, con la llave maestra en la mano. Nos miró, luego miró la puerta del 501 y se santiguó. «Vamos allá», dijo, «pero que Dios nos proteja de lo que vamos a encontrar ahí dentro». Don José puso la llave en la cerradura y la giró. El ruido de la puerta abriéndose pareció más fuerte de lo que debería en el silencio del pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta despacio. El olor que salió de allí era fuerte y desagradable, haciéndome arrugar la nariz. «¿Señor Gutiérrez?», llamé, intentando mantener la voz firme. No hubo respuesta. El apartamento estaba oscuro, así que encendí mi linterna. La luz reveló una sala polvorienta, con muebles viejos y algunos cubiertos por sábanas. Entramos con cuidado, yo delante y don José justo detrás. La señora López se quedó esperando en el pasillo, visiblemente nerviosa. Cada paso que dábamos hacía crujir el suelo de madera. El aire estaba cargado y viciado, como si el apartamento no se hubiera ventilado en semanas. Llegamos al dormitorio y, bueno, fue algo que nunca olvidaré. El señor Gutiérrez estaba sentado en un sillón viejo, pero no estaba vivo. Su cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, indicando que había fallecido hacía muchos días, quizás incluso semanas. Retrocedí instintivamente, sintiendo un nudo en el estómago. Don José soltó una palabrota en voz baja. «Tenemos que llamar a la policía», dijo, con la voz temblorosa. Asentí, sin poder apartar los ojos de la escena que tenía delante. Fue entonces cuando noté algo extraño. A pesar del estado del cuerpo, había señales de actividad reciente en el apartamento. Una taza de café a medio tomar en la mesita junto al sillón. Un periódico del día anterior en el suelo. ¿Cómo era eso posible? Salimos del apartamento rápidamente y llamé a la policía. Mientras esperábamos, don José intentaba calmar a la señora López, que empezó a llorar cuando le contamos lo que habíamos visto. Los minutos hasta la llegada de la policía parecieron arrastrarse. Cuando llegaron los policías, les explicamos la situación. Entraron en el apartamento y estuvieron allí un buen rato. Cuando salieron, sus expresiones eran serias y confusas. Uno de ellos vino a hablar conmigo. «Señor», dijo, «la situación es complicada. El cuerpo parece llevar muerto semanas, pero hemos encontrado evidencias de actividad reciente en el apartamento. Comida fresca en la nevera, la TV aún caliente como si se hubiera apagado hace poco». Me quedé perplejo. ¿Cómo podía ser posible? El policía continuó. «Vamos a tener que hacer una investigación más detallada. Por ahora,
Pedimos que todos los vecinos se queden en sus apartamentos y eviten circular por el edificio. En los días que siguieron, el edificio se llenó de policías e investigadores. Hacían preguntas, recogían pruebas, pero parecían tan confusos como nosotros. Los vecinos estaban asustados. Algunos incluso empezaron a hablar de mudarse. Una semana después, recibí una llamada del detective responsable del caso. Quería verme en la comisaría. Cuando llegué, estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión cansada e intrigada. «Ricardo», dijo, «este caso es uno de los más extraños que he visto jamás. Las evidencias no tienen sentido. Es como si alguien estuviera viviendo en el apartamento, usando las cosas del señor Gutiérrez, incluso después de que él hubiera fallecido». En las semanas siguientes, el caso del señor Gutiérrez se convirtió en el tema principal en Morelia. Los reporteros aparecían en el edificio casi todos los días, buscando información. Los vecinos estaban nerviosos, siempre mirando por encima del hombro, como si esperaran ver algo extraño en cualquier momento. La policía siguió investigando durante meses. Entrevistaron a todos en el edificio, incluyéndome a mí, varias veces. Analizaron cada centímetro del apartamento 501, buscando pistas. Pero cuanto más buscaban, más confuso se volvía todo. Los resultados de la autopsia llegaron, confirmando que el señor Gutiérrez había muerto semanas antes de que lo encontráramos. Pero esto solo dejó más preguntas sin respuesta. ¿Quién o qué estaba en el apartamento después de eso? ¿Quién hacía aquellos ruidos que los vecinos oían? ¿Quién usaba sus cosas? ¿Comía la comida de la nevera? Con el tiempo, la investigación se fue enfriando. No había pruebas concretas de crimen, ninguna explicación lógica para los eventos extraños. Finalmente, el caso fue archivado como no resuelto. El edificio nunca volvió a ser el mismo. Muchos vecinos se mudaron en los meses siguientes. Los que se quedaron evitaban hablar del tema, pero se notaba que aún estaban asustados. El apartamento 501 quedó vacío durante años. Nadie quería vivir allí. Yo, bueno, seguí trabajando como guardia unos meses más, pero acabé dimitiendo. Ya no podía estar en aquel lugar sin sentir escalofríos. Siempre que pasaba por el 5º piso, tenía la sensación de que algo me observaba. Hoy, casi 10 años después, aún pienso mucho en lo que pasó. A veces me despierto en medio de la noche, recordando aquella escena en el apartamento, el olor, las cosas que no tenían sentido. Hablo con mis antiguos compañeros de vez en cuando, y sé que ellos tampoco lo han olvidado. El misterio del apartamento 501 y del señor Gutiérrez nunca se resolvió. Hasta hoy, nadie entiende lo que realmente pasó allí. Han surgido teorías a lo largo de los años, desde explicaciones sobrenaturales hasta conspiraciones elaboradas. Pero ninguna ha conseguido explicar todos los hechos extraños. Mi nombre es Santiago, y hasta hace poco tiempo llevaba una vida sencilla como peón en un rancho al sur de Michoacán. A los 28 años creía que ya había visto de todo en esta dura vida del campo. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Mi día a día era siempre el mismo: despertar con el canto del gallo, tomar un café fuerte y partir al trabajo pesado. Cuidaba del ganado, reparaba cercas, hacía de todo un poco. El patrón, don Antonio, era un hombre respetado en la región. Todos decían que tenía conexiones con gente importante, ¿sabes? Pero ¿quién era yo para meterme en eso? Estaba satisfecho con mi empleo, ganaba lo suficiente para mantenerme y aún ayudar a mi madre viuda. En un día que parecía ser como cualquier otro, salía a hacer la ronda por las tierras del rancho. Era un trabajo rutinario, pero necesario. Uno nunca sabía cuándo podía haber una cerca rota o una res extraviada. El sol estaba abrasador y el camino era largo y solitario.
Después de algunas horas de cabalgata, me encontré en una parte del rancho que no conocía bien. Era un terreno algo apartado, que no solíamos visitar con frecuencia. Pero algo llamó mi atención. Había unas marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera andado por allí recientemente. Curioso, decidí echar un vistazo más de cerca. A primera vista, no había nada especial. Era solo un pedazo de tierra cercado, con algunos árboles dispersos aquí y allá. Pero en cuanto bajé del caballo, sentí que algo andaba mal. Fue entonces cuando percibí un olor extraño, fuerte, que hizo que mi estómago se revolviera. No era olor a animal muerto, no. Era algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Miré alrededor y noté que la tierra estaba toda removida en algunos puntos. Parecía que alguien había cavado y luego intentado disimular apresuradamente. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Algo muy malo estaba sucediendo allí, y yo estaba a punto de descubrir qué. Con las manos temblorosas, comencé a cavar en uno de los puntos donde la tierra estaba más suelta. No tardé mucho en golpear algo sólido. Cuando vi lo que era, mi sangre se heló. Era un hueso humano. Continué cavando, desesperado, rezando para que fuera solo un error. Pero no lo era. Pronto, me vi rodeado de varias tumbas poco profundas, llenas de huesos. Eran personas que alguien había intentado ocultar allí. No sé cuánto tiempo me quedé allí parado, mirando aquella escena horrible. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién había hecho aquello? ¿Por qué? ¿Y por qué esas tumbas estaban en las tierras del rancho? Fue entonces cuando caí en la cuenta. Don Antonio debía saber algo. Él era el dueño de las tierras después de todo. Y ahora yo también lo sabía. Monté en el caballo y volví al rancho lo más rápido que pude. Mi corazón parecía que iba a estallar en mi pecho. Necesitaba confrontar a don Antonio, exigir explicaciones. Cuando llegué, ya era de noche. Fui directo a su oficina, ni me molesté en llamar a la puerta. Entré como un huracán y solté todo lo que había visto. Don Antonio me miró con una calma que me dio escalofríos. Santiago, dijo, lo mejor que puedes hacer es olvidar lo que viste. No era un consejo, era una amenaza. En ese momento, entendí que mi vida en el rancho había terminado. Si quería seguir respirando, tenía que desaparecer de allí. Y eso fue lo que hice. Esa misma noche, tomé lo poco que tenía y huí, sin mirar atrás. Mi cabeza daba vueltas mientras cabalgaba por la noche oscura. ¿Qué había visto? ¿Quiénes eran esas personas enterradas? ¿Y qué tenía que ver don Antonio con todo esto? Sabía que me había metido en un problema grande, más grande de lo que podía imaginar. Pero no había vuelta atrás. Ahora era un hombre marcado, cargando un secreto que podía costarme la vida. Mientras el viento frío de la noche cortaba mi rostro, solo pensaba en una cosa. ¿Hasta dónde tendría que ir para librarme de esta pesadilla? Desde aquella noche fatídica, mi vida se convirtió en un verdadero infierno. Ya no tenía tranquilidad. No sabía lo que era dormir una noche entera sin despertar asustado. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Siempre tenía la sensación de que alguien me estaba siguiendo, observándome, y tal vez no fuera solo paranoia mía. Después de todo, yo sabía demasiado. Sabía cosas que gente poderosa quería mantener enterradas, literalmente. Comencé un viaje sin fin por el estado de Michoacán. No podía quedarme mucho tiempo en el mismo lugar. Conseguía trabajos temporales aquí y allá, trabajaba un poco y pronto partía hacia la siguiente ciudad. De Morelia a Uruapan, de Pátzcuaro a Zitácuaro, no paraba. Cada nuevo lugar era una oportunidad de empezar de nuevo, pero también un riesgo. ¿Y si alguien me reconocía? ¿Y si las noticias de lo que había visto se habían difundido?
Vivía mirando por encima del hombro, desconfiando hasta de mi propia sombra. En una de esas ciudades, ya ni recuerdo cuál, conseguí un trabajo en un taller mecánico. El dueño, un señor llamado Ernesto, no hizo muchas preguntas cuando me contrató. Creo que vio en mis ojos que estaba huyendo de algo. Tal vez él mismo ya hubiera pasado por eso. Michoacán no es lugar para gente de corazón blando, ¿sabes? Me quedé allí casi un mes, lo máximo que había logrado permanecer en un lugar desde que salí del rancho. Empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, podría establecerme allí. Pero entonces sucedió. Estaba volviendo a la pensión donde vivía cuando vi un coche estacionado al otro lado de la calle. 2 tipos dentro, mirándome fijamente. Sentí que mi sangre se helaba. No hicieron nada, solo se quedaron allí, observándome. Pero el mensaje era claro. Sabían dónde estaba. Esa misma noche, hice las maletas y partí. Ni siquiera me despedí de Ernesto. Era mejor así. Menos personas involucradas, menos gente que pudiera salir lastimada por mi causa. Las semanas siguientes fueron un borrón. Apenas dormía, apenas comía. Cada nueva ciudad era solo un lugar más para esconderme. Comencé a notar cosas extrañas. A veces juraba que veía el mismo coche siguiéndome de una ciudad a otra. Y entonces comenzaron los mensajes. Mi teléfono celular, que solo usaba para emergencias, empezó a recibir SMS de números desconocidos. «Sabemos dónde estás», decía uno. «Quédate callado si quieres vivir», amenazaba otro. ¿Me estaba volviendo loco o realmente me habían encontrado? Lo peor de todo era la soledad. No podía confiar en nadie, no podía hacer amigos. Cada nueva persona que conocía podía ser un informante, alguien enviado para atraparme. A veces pensaba en entregarme, en contar todo lo que sabía a las autoridades, pero entonces recordaba las historias que uno escuchaba, de cómo la corrupción estaba arraigada en todas partes. ¿Quién garantizaba que la policía no estuviera involucrada también? No, estaba solo en esto. Solo con mis pesadillas, con los recuerdos de aquellas tumbas que no me dejaban en paz. Una noche, después de otro día agotador de trabajo en una construcción, volví a la habitación barata que había alquilado. Apenas había cerrado la puerta cuando mi teléfono vibró. Otro mensaje. «Estamos llegando, Santiago». Mi corazón se aceleró. ¿Me habían encontrado de nuevo? No esperé para averiguarlo. Tomé mi mochila, siempre lista para una huida rápida, y salí por la ventana trasera. Mientras corría por la noche, oí pasos pesados en el pasillo del hotel. Esta vez fue por poco, y así continuaba, de ciudad en ciudad, siempre mirando por encima del hombro. Cada día era una lucha por sobrevivir, por mantener la cordura. A veces me sorprendía pensando si no habría sido mejor nunca haber descubierto aquel terreno maldito. Pero entonces recordaba a todas aquellas personas enterradas allí, sin nombre, sin justicia. Yo era la única persona que conocía la verdad. El único que podía, algún día, hacer algo al respecto. Esa responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Me mantenía siguiendo adelante. Pero ¿hasta cuándo aguantaría? ¿Hasta dónde me llevaría esta huida? En una noche particularmente difícil, después de otro día huyendo de sombras y miradas sospechosas, algo dentro de mí se quebró. Estaba cansado, cansado de correr, cansado de tener miedo, cansado de no tener un minuto de paz. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono e hice algo que nunca había hecho antes. Respondí a uno de los mensajes. «Quiero hablar», escribí, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca. «Solo quiero estar en paz. Nunca diré nada a nadie. Por favor, déjenme vivir». Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla, esperando una respuesta que estaba seguro que no llegaría. O peor, esperando que la puerta de mi habitación fuera derribada en cualquier momento.
pero nada sucedió. El silencio era ensordecedor. Pasé la noche en vela, los ojos fijos en la puerta, esperando lo peor. Pero el amanecer llegó y nada había sucedido. Ningún mensaje nuevo, ningún coche sospechoso en la calle, ningún ruido extraño. ¿Habría funcionado? ¿O era solo la calma antes de la tormenta? Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Esperaba en cada esquina, en cada sombra, que ellos aparecieran. Pero nada sucedió. Los mensajes amenazantes habían cesado. El teléfono quedó mudo. Poco a poco, muy lentamente, comencé a respirar de nuevo. Una semana pasó, luego 2. Ninguna señal de ellos, ninguna amenaza, ningún coche siguiéndome. Era como si hubieran desaparecido en el aire, o como si mi ruego desesperado hubiera sido escuchado. Pero no era ingenuo. Sabía que ellos aún estaban por ahí, en algún lugar. Sabía que lo que había visto, el secreto que cargaba, aún era demasiado peligroso. Pero tal vez, solo tal vez, me habían creído. Tal vez habían entendido que yo solo quería vivir en paz, que no era una amenaza para ellos. Poco a poco, muy lentamente, comencé a intentar reconstruir mi vida. No en los mismos lugares, claro. Aún me mudaba con frecuencia, aún miraba por encima del hombro. Pero ahora, o al menos, podía dormir algunas horas por noche sin despertar en pánico. El peso de lo que había visto en aquel terreno aún estaba conmigo. Las imágenes de aquellas tumbas, de aquellos huesos, nunca me abandonarían completamente. Pero ahora había tomado una decisión de supervivencia. Cargaría con este secreto por el resto de mi vida, pero al menos tendría una vida para vivir. A veces, en los momentos más silenciosos de la noche, me preguntaba si había hecho lo correcto, si no debería haber luchado más, intentado hacer justicia por aquellas personas sin nombre. Pero entonces recordaba el terror, la persecución, la desesperación, y sabía que, al menos por ahora, esta era la única elección posible.